Bien, bienvenidos. Vamos a continuar ahora con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, por sus siglas, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Recuerden que en castellano las siglas de palabras completas, formadas con varias palabras, se representan en mayúsculas. Por eso, siempre que nos refiramos al MRUA, tenemos que escribirlo en mayúsculas. Bien, vamos a analizar entonces qué condiciones se dan para tener un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La primera que salta a la vista, por eso se denomina rectilíneo, es que son movimientos en línea recta. Y la otra condición que no salta a la vista, pero que está presente, es que el uniforme acelerado va a significar que se va incrementando la velocidad de manera proporcional. Es decir, la aceleración en este caso se mantiene o es constante. Por lo tanto, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es aquel que tiene un cuerpo que se mueve en línea recta y cuya aceleración es constante. Esto es que su velocidad va aumentando de manera proporcional. ¿Proporcional a quién? Proporcional al tiempo. Bien. Entonces vamos a recordar lo que ya vimos, que es la definición de la aceleración. La aceleración la definimos como el cambio que experimenta la velocidad en función del tiempo. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. En la notación de los delta, cambio delta en la velocidad entre cambio delta en el tiempo. Sin vector cuando nos referimos a un movimiento en una dimensión, en una sola dirección. Entonces, esta es la definición de la aceleración. Y ya dijimos que se mide típicamente en metros sobre segundo cuadrado. Aquí no se usa, por ejemplo, kilómetros sobre hora cuadrada, no. La convención es esta. O centímetros sobre segundo cuadrado. Bien. Vamos entonces ahora a analizar una situación. Imaginen que tienen un móvil, una persona, un vehículo, etc., que se está desplazando en línea recta y que lo único que sabemos es que su velocidad inicial es diferente a su velocidad final. Entonces, esa persona, aunque se mueva en línea recta, no está haciendo un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, si sus cambios en la velocidad son de manera discontinua, es decir, que avanza, que retrocede, que disminuye, que aumenta, que entra en reposo, etc., entonces tenemos un movimiento variable. Pero vamos a analizar una situación más sencilla. Vamos a suponer que esta persona va experimentando un cambio en su aceleración, un cambio positivo. Esto es que su velocidad final va a ser mayor a su velocidad inicial. Es decir, hay un incremento en la velocidad. Entonces podemos decir que por lo menos, y vamos a restringirlo solo a este intervalo, que por lo menos en ese intervalo la persona está experimentando un cambio de velocidad, un cambio positivo, es decir, aumenta su velocidad. Fuera de este intervalo, pues les decía, pueden suceder muchas cosas, que la persona se pare, que corra, etcétera, camine, en fin. Entonces, si nos restringimos a este intervalo,
lo único que sabemos es que la velocidad inicial es menor a la velocidad final. Bien, las gráficas nos ayudan mucho en la física porque podemos representar la situación que está experimentando un móvil, un cuerpo, una persona. Entonces vamos a graficar velocidad contra tiempo. Porque recuerden que en física, ya lo dijimos al principio de esta serie de videos, siempre hay que comparar cantidades. En este caso vamos a comparar la velocidad, pero la velocidad sola no nos sirve de mucho. La tenemos que comparar con otro parámetro que sí podamos medir, el tiempo. Por ejemplo, esta persona tiene esta velocidad a un tiempo determinado, que vamos a llamar tiempo inicial. Y cuando alcanza esta velocidad, no lo hizo de manera instantánea, sino la alcanzó en un tiempo final, que podemos llamar TF o simplemente tiempo. ¿Cómo representaríamos con solo dos puntos o dos parejas ordenadas de puntos, T inicial, V inicial, y con la pareja T final, V final, en un gráfico? Pues bueno, vamos a representarlo. Aquí, por simplicidad, vamos a suponer que el tiempo inicial vamos a partir de 0, es decir, que la persona tiene un cronómetro, lo pone en 0 y dice, bueno, desde aquí, desde este punto voy a empezar a caminar, o más bien en este punto tengo tal velocidad. Por lo tanto, se simplifica el primer par ordenado aquí a 0 y la velocidad inicial de la persona. Vamos a realizar su localización. Aquí es una localización en abstracto porque no tengo un valor concreto, no tengo 10 kilómetros por hora, no tengo 3 kilómetros por hora, etc. Entonces simplemente vamos a suponer que esa velocidad con la que se desplaza es positiva y vamos a indicarla en cualquier punto. Aquí está, representado en el punto 0, 0 en el tiempo, VI en la velocidad. Esta entonces, recuerden, es la velocidad inicial. Eso es muy importante no perderlo de vista. Ahora, la otra información que tengo es que después de un tiempo TF, que puede ser cualquiera, tiene una velocidad VF. Lo único que sé, lo único que me informa la condición del problema es que esta velocidad final es mayor a la inicial. Entonces, si yo represento cualquier otro punto T, me muevo TF o simplemente T, vamos a dejarlo aquí, un determinado tiempo, ¿hacia dónde me voy? Pues me voy hacia un valor que sea mayor. Esa es la condición del problema, velocidad final mayor a velocidad inicial. Y lo puedo poner pues donde yo quiera, porque es una representación ahorita general y en abstracto. Por lo tanto, aquí tengo la velocidad final. Entonces, con estos solos dos puntos, es toda la información que tengo del problema. Ahora, si suponemos además que el cambio en la velocidad de la persona o del móvil fue de manera proporcional al tiempo, entonces, aunque solo tengamos dos puntos, podemos creer, podemos más bien, no creer porque en física no hay creencia, sino más bien podemos, en este caso, asegurar bajo las condiciones de proporcionalidad que el cambio de la velocidad inicial a la velocidad final fue de manera proporcional. Luego entonces podríamos trazar una recta que una estos dos puntos, que por lo menos en promedio sepamos que ese cambio fue proporcional. Y entonces ahí tenemos
una recta. Ahora, en la realidad esto no necesariamente sucede. A lo largo del intervalo, pues la persona pudo detenerse, correr, volver a detenerse, etc. Siempre recuerden que en física hacemos un análisis, en este caso, de un intervalo. En un intervalo pueden suceder muchas cosas, pero lo que nos interesa es el estado inicial y el estado final para compararlos. Entre más pequeño sea ese intervalo, o más regular haya sido el cambio en la velocidad de nuestro caso, pues vamos a tener una mejor aproximación, como lo que hacíamos con los puntos de una tabulación y decíamos, bueno, no tengo la certeza de que sea una recta, pero de alguna forma, como la mayoría de los puntos parece que tienen la tendencia de una recta, supongo que es una recta. Aquí igual, vamos a suponer que ese cambio fue gradual, es decir, fue lineal. ¿Qué significa eso? Que la velocidad fue incrementándose de manera proporcional al tiempo. Bien, entonces aquí observen, ya tengo un trapecio, voy a indicar las esquinas con asteriscos. Y vamos a recordar algo que dijimos en otro de los videos, que cuando tengo un esquema de velocidad contra tiempo, el área de la figura recta o curva representa la distancia recorrida. ¿Y eso cómo lo dedujimos? Pues lo dedujimos por las unidades de la velocidad. Si yo, por ejemplo, tengo, el caso más simple, un rectángulo de base t y de altura v, 0, entonces el área es simplemente base por altura, v0 por t. Las unidades del área, si de la velocidad son metros sobre segundo y del tiempo segundos, son metros. Por lo tanto, esta área me está representando la distancia que recorre. ¿Que recorre quién? Que recorre el cuerpo. Por lo tanto, observen, tengo otra vez un diagrama velocidad-tiempo. Por lo tanto, el área, ¿pero el área de quién? De este trapecio, va a representar entonces la distancia que recorre esta persona. Vamos a calcularla. Podemos calcular el área del trapecio, pero observen, vamos a hacer un truco para que sea más fácil. Aquí, en azul, se forma un rectángulo. Esta área achurada es el rectángulo. Y acá, vamos a indicarla en color negro para que se distinga, se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el área del rectángulo más el área del triángulo rectángulo va a representar el área total, A1 más A2. Y esta área total va a ser la distancia recorrida, que vamos a representar con la letra D. Ajá. ¿Qué nos queda entonces para conocer qué distancia recorrió esta persona? Pues calcular el área 1, el área 2, sumarlas, y esa va a ser entonces la distancia total recorrida. Y con esto vamos a obtener una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para encontrar la distancia de un cuerpo que tiene una aceleración constante. Bien, entonces vamos a borrar esta parte. Y dejar el esquema para referencia. Muy bien, procedamos. El área 1 es igual a ¿quién? Observamos que va del origen a un tiempo determinado.
Entonces, la base del rectángulo vale t y aquí se borró la altura es esta de acá, es el mismo valor de la velocidad inicial. Por lo tanto, el área es el producto de la altura por la base o la base por la altura. Entonces escribimos la velocidad inicial por el tiempo y ese es el área 1. El área 2, ¿quién es? Pues ahora nos fijamos. Otra vez, la base de este triángulo rectángulo es el tiempo, t. Entonces la base por la altura. ¿Quién es la altura? Es esta parte. Pero este segmento, ¿cuánto vale? Pues no vale VF, porque VF es hasta acá. VI es aquí. Entonces este segmento es la diferencia del valor de la velocidad final menos el valor de la velocidad inicial. Es decir, tiene el valor de velocidad final menos velocidad inicial. Y recordemos que el área 2 es el área de un triángulo rectángulo, que se calcula como el producto de la base por la altura partido en 2. ¿Por qué partido en 2? Porque el triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo, por eso se le llama triángulo rectángulo. Entonces, el tiempo por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2. El área total es la suma de A1 y A2, es decir, velocidad inicial por el tiempo más el tiempo por la velocidad inicial menos la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2. Ahora, ¿cómo simplificamos este factor? Bueno, pues recordando la definición de la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente de esta recta? Pues simplemente recordamos que la pendiente es igual a ¿quién? En este caso, m, lo vamos a representar así, es la diferencia de dos ordenadas, es decir, velocidad final menos velocidad inicial, entre la diferencia de dos abscisas, tiempo y tiempo inicial, que en este caso es 0. Por lo tanto, este valor VF menos VI es simplemente la pendiente por el tiempo. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Quién es la pendiente? Pues la pendiente, vamos a analizar sus unidades. La pendiente que aquí nos quedó tiene velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Si hacemos un análisis de unidades, vemos que la pendiente va a tener las unidades de la velocidad, es decir, metros sobre segundo, y del tiempo, segundos, es decir, la pendiente tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado, es decir, esta pendiente en realidad es la aceleración. Y sí, si recordamos la definición de aceleración como el cambio en la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final, que en este caso es t, menos el tiempo inicial, que en este caso es 0, pues vemos que la pendiente efectivamente es la aceleración. Por lo tanto, puedo ya sustituir aquí en esta expresión. Ahora sí borramos la gráfica para que tengamos espacio. Y entonces el área total es la velocidad inicial por el tiempo más lo que acabamos de ver, que la velocidad final menos la velocidad inicial es, ya despejado, el producto de la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, en vez de escribir la diferencia VF menos VI con esta relación que acabamos de obtener, escribo
t por a, aceleración, por el tiempo, y todo eso sobre 2. Simplificando, dijimos que la a, el área, es la distancia total recorrida. Entonces la distancia vamos a llamarle x, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta expresión es la que encontramos en varios libros de texto para calcular la distancia total recorrida por un móvil que experimenta un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración constante. Formalmente se escribe que la posición final, sobre todo cuando el cuerpo no parte del reposo, sino está a una distancia determinada del origen, es la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Es decir, es prácticamente la misma expresión, solo que en este caso estamos considerando aquí que el cuerpo parte de una distancia inicial 0, o sea, del reposo. Y aquí no, que el cuerpo, por ejemplo, ya estaba desplazado 3 metros, 10 metros, etc. Entonces, esta es la ecuación que nos va a permitir encontrar la posición de un cuerpo que experimenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cuyas condiciones ya sabemos: línea recta y aceleración constante. Y entonces, con esta expresión y con la de esta de velocidad, podemos también deducir otra velocidad final. Aquí solamente despejamos, mandamos VI hacia allá con signo positivo y vamos a tener velocidad inicial es igual a, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, esta es la ecuación que conecta la velocidad con la aceleración, y esta es la ecuación para encontrar la distancia total recorrida. Estas dos ecuaciones son fundamentales, sobre todo a la hora de resolver problemas. Ya vimos entonces una forma de deducirlas de manera geométrica. Entonces, es cuanto al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Nos vemos pronto.